¿Qué tal? ¿Cómo les va? A todos y todas. Bueno, hoy vamos a estar conversando de acompañamiento terapéutico. Me presento, mi nombre es Alfredo Estupiñán, director de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad del Gran Rosario. Y hoy contamos con un representante histórico en esta disciplina, con el que vamos a tratar de conversar sobre el pasado, el presente y seguramente el futuro del acompañamiento terapéutico. Bienvenido, Pablo, bienvenido a la que ya es tu casa, la universidad. Estamos con Pablo Escorcia, acompañante de gran trayectoria en la disciplina, actualmente delegado de la sede de AATRA, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, en la ciudad de Rosario, y con quien, bueno, hemos compartido grandes y muy importantes trayectos de expansión de la disciplina del acompañamiento. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que me hacen sentir como si estuviera en mi casa desde que empezamos a tener vinculación. Bueno, acá estamos, todo bien, con ganas de aportar en lo que se pueda. Bien, ¿sabes qué? Yo decía que inicialmente que sos un acompañante de muchos años. Me gustaría si nos recordás algo de lo que fue el comienzo del acompañamiento, para ir entrando un poquitito más en cómo fue después todo el desarrollo posterior del acompañamiento terapéutico. ¿Recordás cómo comenzaste? Está bien. Sí, y está bueno aclararlo y comentarlo, porque a veces se piensa que si bien puede haber carreras nuevas en lo que tiene que ver con el tema del área de acompañamiento terapéutico, en realidad ya hace muchos años que se viene ejerciendo esta tarea, esta función, y por ahí todavía sigue siendo desconocida. En lo que tiene que ver con mi experiencia personal, yo empecé a hacer unos cursos en la UNR de medicina acá en Rosario en el año 2005, con ya previo una experiencia de lo que tenía que ver trabajo en cuanto a lo que era asistencia a personas con problemas de adicciones. Antes había otras figuras, operadores socioterapeutas, y bueno, empezó acá en Rosario a aparecer como quien dice, los cursos de acompañantes terapéuticos. Bueno, y ahí fue cuando yo comencé a estudiar. Atraído por esta cuestión de ver desde qué lugar y con qué mejores herramientas poder ayudar a las personas que en realidad uno veía que estaban transitando diferentes problemáticas a nivel salud. Y bueno, desde ahí comenzó un Bien. poco. Dijiste varias cosas importantes, recordando cómo la disciplina, bueno, inclusive en la actualidad hasta se conoce poco, más allá de que sea diversificado. Desde la universidad tenemos una propuesta académica y de jerarquización de la disciplina. ¿Cómo fuiste ingresando al terreno de la clínica, de la experiencia directa? Me gustaría que me contaras cómo es hoy un día laboral de un acompañante terapéutico. Cuando digo esto es en qué áreas, qué tipos de trabajos estás haciendo, tipos de campos de incumbencia. Bien, bueno, hoy en día, si bien tenemos esta particularidad de la época pandémica, con el tema del COVID, podemos, un día de trabajo es, si bien se han modificado algunos campos de acción, porque hemos pasado de lo presencial, en algunos casos se sigue haciendo presencial todavía, desde que se permite a raíz de la pandemia, y lo presencial tiene que ver, por lo menos yo trabajo en lo que es más que nada área de salud mental, con personas que, bueno, están atravesando o padecen algún tipo de patología psiquiátrica. Y bueno, los trabajos se están haciendo en el acompañamiento domiciliario, se pueden hacer también en clínica. Hoy las personas que están internadas no pueden salir
ni se puede entrar a trabajar en las instituciones por una cuestión de prevención, salvo por cuestiones urgentes, que la persona deba ser atendida por otra especialidad. Sí se empezó a trabajar como como casi todos los rubros a nivel virtual o por teleasistencia, con algunas personas que continúan, como quien dice, aisladas o más encerradas dentro del encierro que padecen, que son las que están en las clínicas psiquiátricas o en los geriátricos. Y bueno, los campos de acción, si bien están limitados en lo que tiene que ver el acompañamiento urbano o callejero, se vienen realizando, diría casi en forma normal en cuanto a la concurrencia de los espacios, con las medidas preventivas que uno debe tener, acordes a la actualidad, pero más o menos eso es lo que, de la forma que hoy se está trabajando con lo que es acompañamiento. En el pasado próximo, digamos, más allá de este año, con las características de esta pandemia mundial, los días transitaban con mucho acompañamiento en la ciudad. Quisiera que quizás nos cuentes un poquito en relación al tema de lo cotidiano, ¿no? de cuáles son los circuitos de trabajo de UNAT. Bueno, es muy, o sea, son muy diversos los ámbitos. En un pasado cercano, bueno, dentro de las funciones y tareas de acompañamiento, tiene que ver, obviamente, en lo que es en el acompañamiento de la persona, ayudarlos a sostener el tratamiento psicofarmacológico, motivarlos y acompañarlos a que puedan incluirse en ámbitos grupales sociales, acompañarlos también en lo que tiene que ver trámites personales, salidas recreativas, que puede ser desde una caminata en una plaza, desde tomar un café, como en recorrer diferentes lugares de la ciudad, donde siempre en ese acompañar, más allá que parezca algo solamente recreativo, al ser el vínculo más cercano que tiene la persona en muchas ocasiones para poder charlar de las cosas que vive, que le pasan, uno funciona mucho como sostén y como contenedor de esas cuestiones que se van generando. Y donde todo se hace mucho más espontáneo, porque no hay un espacio donde la persona se siente encuadrada a charlar de lo que debe charlar, sino que en este acompañamiento uno puede charlar y escuchar más que nada al otro en lo que realmente necesita o siente. Estos trabajos, bueno, tienen que ver también en lo que es a veces acompañar a la persona dentro de una institución, cuando ingresa, acompañarlo a la adaptación, aunque parezca algo medio cruel, adaptarse a una institución donde tiene que estar internado, para después poder acompañarlo en su externación. O sea, bueno, los ámbitos son muy diversos. Me gustaría decir algo que nos ha pasado, porque lo he visto a Pablo en acción, circulando por la ciudad, cruzando a él, trabajando con un paciente, usuario, en algún lugar típico de la ciudad, digo, un bar, una calle, un cine. Y me gustaría decir una cosa de la que sé que sos partícipe, porque lo hemos conversado en varias oportunidades, y en el nombramiento de la disciplina del acompañamiento terapéutico, digo, uno puede acompañar en lo cotidiano desde amigos, familiares, vecinos, a padecimientos o situaciones que no necesariamente tengan que ver con padecimientos. Pero la palabra acompañamiento o la nominación de acompañamiento terapéutico significa que lo terapéutico es parte de la necesidad de formación. Recién te escuchaba decir eso, ¿no? Contener, escuchar, ingresar en la historia de la persona para poder pensar en su posible externación, la generación de lazos, y todo eso requiere de una formación, que sé que vos también como técnico universitario,
la has ido recorriendo. Me gustaría también escuchar una opinión sobre eso. Sí, el tema del entrenamiento, realmente la escucha, el acompañamiento requiere de un entrenamiento que es mediante la práctica. Y esa práctica tiene que ir sí o sí siempre acompañada de la formación. Y el hecho de que se hayan habilitado y creado estas carreras como las tecnicaturas, realmente es apasionante porque te da un montón de herramientas que anteriormente a lo mejor vos ibas adquiriendo en la práctica sin saber que las ibas teniendo para trabajar. Y bueno, te ayuda y te amplía, digamos, el nivel de formación para poder atender de otra forma, prestar un mejor servicio, poder escuchar desde otro lugar también a las personas y el acompañamiento en realidad se hace algo más dinámico y más diverso. Cuando uno no puede formarse o no se forma más, empieza a achatarse, como pasa obviamente en cualquier disciplina, pero en estas disciplinas que tienen que ver con la atención humana, con acompañar a personas, con el cuidado de la gente, es muy importante. Sí, te escuchaba, Pablo, y bueno, sé que tenés más de 15 años en el acompañamiento terapéutico, entonces es importante lo que decís, y a la vez me gustaría compartir con aquellos que hoy están escuchando también cómo se ha ido diversificando y hablar de estas dos cosas, ¿no? La necesidad de la formación, por esto que decías vos, también en función de cómo se fue ampliando las áreas de trabajo, cómo se fueron ampliando las áreas de trabajo. Inicialmente adicciones, salud mental con todo lo que implica, discapacidad, judiciales, tercera edad. Bueno, la verdad es que la demanda del acompañante ha ido, bueno, ahora escucharé tu opinión, ha ido creo en aumento y eso también, y tomo también estas palabras tuyas de como cualquier disciplina o profesión, necesita de una constante actualización. Y sigo insistiendo en la palabra de jerarquizar esta profesión del acompañamiento. Pero me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Sí, es tal cual, o sea, se fue ampliando el campo de trabajo. Vos lo mencionaste, adicciones en ámbitos escolares también, ámbitos judiciales, con personas, con ancianos. Al acompañante terapéutico hoy en día lo convocan para acompañar a cualquier cantidad de tipos de personas, perdón, de discapacidades, o sea, para acompañar y el acompañante, con más razón, para poder insertarse en ese ámbito, tiene que especializarse, o sea, tiene que formarse. Por eso hemos pasado en estos años, realmente fue tanto el crecimiento y el boom aprobado, digamos, por nuestra función, porque realmente nuestra función ha dado resultados y da resultados en las personas que ayudan a mejorar su calidad de vida, que logran empezar a cambiar su forma de vida, donde vos ves que pueden contar con alguien. Y bueno, ahí donde estamos nosotros, realmente tenemos que estar preparados y formados. ¿Recordás, pensaba algo de tu experiencia clínica, porque claramente es eficaz el acompañamiento, pero ¿recordás alguna situación clínica en la que de pronto se te quemaron los papeles y dijiste, ¿a dónde recurro? ¿Me formo? ¿Busco a alguien con quien supervisar? ¿Tenés algún fragmento clínico con el que nos puedas contar algo de la intimidad de la clínica? Sí, siempre pasan cosas, o sea, es inevitable. Uno no puede, o sea, al estar con el otro y al transitar por diferentes ámbitos, uno no puede tener todo preparado o calculado. Sí, recuerdo una vez yo estaba esperando a un muchacho que había tenido una lesión de médula
Lo estaba esperando en la puerta de un instituto donde él iba a estudiar computación, y resulta que el chofer del transporte que lo traía estaba con una dolencia lumbar y no podía trasladarlo del coche a la silla de ruedas. Bueno, entonces me pide ayuda a mí. Y los acompañantes, digamos, no estamos preparados, no estamos formados en todo lo que tiene que ver el traslado de personas con movilidad reducida o sin movilidad. Entonces, debemos abstenernos. Y bueno, en este afán, y por pecar, digamos, de inocente, al querer ayudarle y seguir las recomendaciones del chofer que no podía pasarlo a la silla de ruedas a este muchacho, yo la agarro, como él me dice, pero claro, sin tener la práctica y la noción de que es un peso donde no podía sostenerse por sí mismo, y por no querer hacerle daño, bueno, se me vencían los brazos, entonces nos fuimos cayendo en cámara lenta hasta caer adentro del auto, arriba del sillón, donde los dos terminamos riéndonos. Ajá. Pero cuando uno se pone a pensar, en realidad pueden suceder cosas más graves. Y bueno, esos son los riesgos que uno no debe correr, sino que tiene que tener realmente una formación y saber decir cuándo sí y cuándo no en determinadas situaciones. Todo esto se va resolviendo a raíz de la práctica también en la supervisión que uno va teniendo, porque el acompañante tiene dos tipos de supervisiones. Interdisciplinario, que tiene que ver con cómo se va trabajando y cómo es su trabajo, si coincide, qué es lo que puede aportar respecto al acompañamiento que está realizando. Y obviamente la supervisión personal, que tiene que ver, donde ahí trabaja sus cuestiones personales que atraviesan en el caso, que le impactan con el caso que está realizando, acompañando. Por eso el tema de la formación, porque también es importante, porque te da las herramientas que necesitas para poder comprender y entenderte, estar al nivel de los términos incluso a veces que se utilizan en los equipos, donde uno puede opinar y donde pasa a ser no un auxiliar como se lo trataba antes del acompañante, sino como un agente más de salud. Bueno, sí, bien vale, y quizás ya para ir cerrando, porque podríamos estar hablando mucho tiempo acerca del acompañamiento, porque es una disciplina, la verdad que apasionante en el desarrollo de su trabajo, que requiere algo que es la asistencia, la ayuda, la empatía con el otro, digamos, sentirse convocado a asistir a otra persona. Y a mí me gustaría decir sí algo en función de tus últimas palabras, Pablo, porque inclusive el ejemplo que nos compartiste de tu experiencia clínica creo que tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros contamos con una tecnicatura universitaria que brinda herramientas justamente en las distintas áreas que permiten ese desarrollo profesional. Digo, el campo de la psicología, el campo de la salud mental, el campo de la epidemiología, el campo de la sociología, como para entender todo este terreno que tiene, todo ese grado de complejidad y todo ese grado de apasionamiento que tiene esta profesión, que se ha expandido por suerte, creo, con toda la eficacia clínica que tiene y cada vez con mayor reconocimiento. De hecho, sabemos de la enorme demanda de acompañantes en los distintos campos de acción. Bueno, quiero agradecerte desde tu casa, la universidad. Pablo también es técnico universitario en acompañamiento terapéutico. Y contamos con él también dentro del desarrollo de nuestra tecnicatura. Así que Pablo, desde ya, muchísimas gracias y seguiremos en el camino de la construcción de esta disciplina tan apasionante. Bueno, muchas gracias.